Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sistemático de la Biblia y en esta oportunidad hemos llegado al segundo capítulo de el profeta Sofonías, que aparentemente este profeta joven era del linaje principesco, de la descendencia del rey Ezequías. Y en ese momento que él escribe su mensaje, estaba reinando Josías, un niño de 8 años apenas, y que después haría reformas. Lamentablemente Josías murió antes de tiempo y sus hijos pues no le prestaron atención a esas reformas, sino que hicieron todo lo contrario, y eso fue lo que causó la destrucción de Jerusalén, temas que ya hemos estudiado en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, en Isaías y en otros profetas. Por cierto que Sofonías fue contemporáneo con Habacuc y con Nahum. Y ya que hemos mencionado a estos otros profetas, estamos a pocos días ya de terminar todo el Antiguo Testamento. Estamos en Sofonías, nos quedarían los capítulos de Ageo, Zacarías y Malaquías para completar toda la escritura. Otro detalle que debemos recordar dentro de nuestro estudio era cómo estaba la situación política. Ya sabemos que el reino se había dividido a causa de la mala conducta del hijo de Salomón. Quedó Judá en el sur e Israel en el norte. Israel tenía la capital Samaria y la capital de Judá era Jerusalén, reinos que se convirtieron en enemigos. Todos los reyes de Israel fueron malos. Algunos reyes de Judá fueron muy buenos, como Ezequías, Josías y entre otros, que se reformaron. Manasés, que fue un rey perverso, pues se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero lo que quiero mostrar en este momento, en este mapa, no es tanto la división del reino de Israel y de Judá, sino los reinos que estaban alrededor. Ustedes pueden ver por aquí el reino de Edom, más hacia el sur, el reino de Moab, que estaba cerca del Mar Muerto. Este es el Mar Muerto, el Mar Salado, donde se cree que en algún momento llegó a estar Sodoma y Gomorra. Y también estaba el reino de Amón. Amón y Moab eran descendientes de Lot, o sea, eran parientes de los israelitas. ¿Por qué les menciono o les hago referencia a este mapa? Por lo mismo que vamos a estudiar en el capítulo que nos corresponde para este día. Así que les invito a abrir sus Biblias y el capítulo número 2 hace un llamado. Si bien el capítulo 1 nos hablaba de la destrucción que Dios haría a causa del pecado que estaba aconteciendo desde los líderes hasta el resto del pueblo y que era un mensaje global, era un mensaje para todos. Si Jerusalén estaba mal, era evidente que el resto de las naciones también estaba mal, porque Israel debió haber sido ese instrumento o debió haber cumplido una misión como instrumento de Dios de ser una luz al mundo. Y el profeta en este segundo capítulo hace una exhortación a congregarse, a santificarse, a buscar al Señor. Es un llamado que también se nos hace a nosotros en este día. Congreguémonos, compartamos con hermanos de nuestra misma fe, adoremos al Señor, reformemos la iglesia, hagamos un cambio, porque aquí se habla de la meditación. Meditar implica que debemos agarrar la palabra del Señor, debemos tomar sus revelaciones, estudiarlas, compartirlas, reflexionarlas y aplicarlas a nuestra vida. Congréguense y mediten. Y se le describe igualmente con el mismo tono del capítulo 1, con esa indignación y con esa molestia, se le describe a Judá como nación sin pudor. Otras versiones quizás los digan ciudad sin vergüenza, desvergonzada, que no tiene temor ni respeto a Dios, a pesar de decirse ser el pueblo escogido de Dios. Veamos algunas otras versiones que podemos tener cerca de nuestras manos. La versión del siglo XXI dice: agrúpense y congréguense, oh nación que no tiene vergüenza. La versión Dios habla hoy le dicen: reuníos, juntaos, gente falta de vergüenza. La versión internacional dice: humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. O sea, son religiosos, pero en realidad no son espirituales. Veamos una versión más. La versión de las Américas
también se le describe aquí a Judá como nación sin pudor, semejante a como lo presenta la Reina Valera 1960. Gente sin vergüenza, pueblo que no ha tenido respeto a Dios. Congréguense, mediten antes que tenga efecto el decreto. ¿Cuál decreto? Pues lo que mencionábamos en el capítulo 1, del juicio del Señor. Desde la escatología, desde los eventos finales, habla acerca de que el Señor le pondrá fin al pecado. Con la segunda venida de Cristo, Él dará la recompensa a los justos. Y bueno, después de ciertas cosas que vamos a estudiar en el Apocalipsis, el Señor aplicará un juicio definitivo para los impíos. Pero no nos adelantemos a la escatología, vamos a concentrarnos aquí en el pueblo de Judá en este tiempo histórico, antes de que vengan los enemigos y el decreto se haga efecto y el día se pase como el tamo. O sea, se pasa el tiempo y nosotros no tomamos decisión. Antes que venga sobre nosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. La advertencia se presenta antes, por lo tanto busquen a Jehová todos los humildes. Aunque hay muchos desvergonzados, aunque hay muchos sin respeto a Dios, siempre habrá un remanente fiel que esté dispuesto a hacer la voluntad con humildad del Señor. Hacer la voluntad del Señor con humildad. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Esto incluía a Judá y a cualquier persona que estuviese en cualquier parte del mundo. Porque es que la salvación está al alcance de todos. No solamente la salvación era para los judíos. No solo la salvación era para Israel. Ellos debieron haber sido el instrumento de Dios. Mira, te lo quiero ilustrar con algo que aprendí en estos días para que tú veas que todos vivimos aprendiendo. Seguramente tú has escuchado la expresión la tierra que fluye leche y miel. Esa era la Canaán terrenal. Hoy en día se discute mucho sobre la tierra santa. Si realmente Israel es la tierra santa y dentro de nuestro ambiente protestante, ustedes saben que nosotros, bueno, yo soy protestante y la mayoría de los que ven este canal somos protestantes. Yo les mencionaba en el video anterior que todo aquel que no es católico es protestante, indiferentemente que lo llamen evangélico, bautista, presbiteriano, la que sea. Sí, todos son protestantes o somos protestantes. Entonces, dentro del ambiente protestante hay mucha discusión con respecto a territorio de Israel. Dicen, sí, esa es la tierra santa. No importa lo que suceda ahí, esa es la tierra santa. Yo tengo un concepto diferente sobre eso. Y se me reafirmó con el estudio de la expresión la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué se le describe a Canaán la tierra que fluye leche y miel? Uno a simple vista habla de la abundancia. Es una tierra de abundancia. Y es verdad, era una tierra de abundancia cuyos frutos eran de gran tamaño. Cuando los espías fueron a buscar o a reconocer la tierra y trajeron fruto de la tierra de Canaán, dice que entre dos personas cargaban un racimo de uvas. Yo no sé de qué tamaño eran las uvas, pero eran bastante grandes como para cargarlas entre dos personas. Pero en el estudio que estuve revisando dice que la sangre es algo que es prohibido comer para cualquier persona. O sea, Dios prohíbe el consumo de sangre. Pero las vacas producen la leche y la leche pues sale de la sangre. O sea, las vacas producen la leche y eso lo que ahora era parte del consumo, lo que es del consumo, que podemos consumir leche, antes fue sangre. Es decir, hay una transformación de un elemento, de lo que es prohibido a lo que es lícito. Dios transforma y en el caso de la miel, las abejas no sirven para el consumo humano porque son insectos, son animales que no se consumen. Pero el producto de las abejas, la miel, sí es apto para el consumo humano. La tierra de Canaán estaba habitada por personas perversas, corruptas, que recibieron también un juicio de parte de Dios. Y Dios colocó allí a un pueblo diferente que tenía una ley que reflejaba el carácter de su creador, una ley que los diferenciaba de las demás personas, una ley que le demostraría a los demás que valía la pena seguir esa norma, porque serían personas organizadas, felices, prósperas. Lo que alguna vez fue inmundo, ahora era santo, ahora era limpio. Entonces, lo importante no es la tierra, sino las personas que habitan en ella,
¿Qué contaminó la tierra? El cananeo. ¿Y qué iba a ser una bendición para la tierra? El pueblo de Israel, cuya ley era la norma de vida. Entonces tú y yo como cristianos somos la bendición de Dios aquí en la tierra. Pero cuando un cristiano verdadero es una bendición de Dios, cuando le presta atención a la justicia, cuando busca al Señor con mansedumbre, dice aquí, buscad al Señor humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de el Señor. Ahora, hermanos, vamos a ver otras versiones de este versículo número 2. Vamos a la versión Estugartensia. Mire lo que dice acá. Buscad a Yahvé o al Señor humildes de toda la tierra, los que cumplís su precepto. Mira cómo hay una variante. En la Reina Valera 1960, que es la que acabamos de mencionar, por eso es que estos detalles son importantes, dice, los que pusisteis por obra el juicio. ¿Y qué es el juicio? Es las decisiones que nosotros tomamos aquí en la tierra. El juicio, la razón, el entendimiento, los que ponen por obra el juicio. O sea, que practican la justicia. ¿Y cuál es la norma de justicia? Los mandamientos. La versión Estugartensia, que es una versión hebraica, dice, los que cumplís sus preceptos. La versión siglo XXI dice, todos los que ejecutan su decreto. La versión Dios habla hoy, que es una Biblia católica, dice los que obedecen sus mandatos. La versión latinoamericana dice los que habéis cumplido sus preceptos. Y la versión del lenguaje actual, que para mí no es una versión muy confiable, pero de vez en cuando la consulto, dice los que obedecen a nuestro Dios. Los que practican la obediencia, los preceptos, los mandatos. La versión de 1995 dice los que pusisteis por obra el juicio, al igual que la Reina Valera 1960. ¿Te das cuenta las variantes que tenemos en cada uno de estos textos? Entonces, Dios llama a un pueblo a cumplir sus preceptos, un pueblo que debe congregarse, debe ser una luz al mundo, y esa búsqueda del Señor presenta también una bendición para el resto de las personas, porque quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La fidelidad de los justos es la bendición para todos los que están alrededor. O sea que tú y yo somos una bendición, no importa dónde estemos, porque tenemos una norma de vida, porque buscamos al Señor constantemente. Ahora, a partir del versículo 4, vamos a ver la mención de 4 ciudades que no tienen nada que ver con Jerusalén. Se menciona a Gaza, a Ascalón, a Asdod y a Ecrón, que son 4 ciudades filisteas, porque Gaza será desamparada. ¿Y dónde quedaba Gaza? Lo que nosotros escuchamos hoy en día de la Franja de Gaza, el problema entre los israelitas y los palestinos. Bueno, ese territorio era de los filisteos, Gaza. Entonces, Gaza será desamparada. Ascalón, que también es un territorio filisteo, será asolado. Saquearán Asdod, que es otro territorio filisteo, en pleno día. Otras versiones dicen mediodía, así como a la hora que se está grabando este video. Al mediodía, que muy comúnmente las personas no salen a mediodía sino para descansar, para alimentarse, para reposar. Es un momento que debe ser de tranquilidad en el calor del día. Es un momento en que las personas están buscando ese aliento para enfrentar el resto de la tarde. Entonces, cuando se habla de saquearán a Asdod en pleno día, es que lo tomarán de sorpresa porque por lo general las personas en ese momento reposaban, descansaban. También se menciona a Ecrón, que será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, a la orilla del mar, o los que viven en las islas, en el mar Mediterráneo, cerca del territorio de Canaán, cerca relativamente hablando, había una isla que actualmente se llama la isla de Creta. Entonces, posiblemente este mensaje era contra ellos. Muchos migraban a esos
lugares y por lo general no eran migraciones para búsqueda de mejoramiento social, sino en búsqueda de placer. Hay de los que moran en las costas, del pueblo de los cereteos, que serían estos que habitan en lo que hoy se llama la isla de Creta, o cerca en sus contornos, ¿sí? A las orillas del mar. Dice, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, que era el territorio donde vivían los cananeos antes de que llegaran los israelitas, y que bueno, toda esa tierra estaba contaminada con la idolatría. Lamentablemente Israel consintió vivir con el cananeo y se contaminó. O sea, quisieron hacer las cosas a su manera sin prestarle atención al mensaje del Señor que les dijo, conquisten todo, no dejen nada, porque Dios había aplicado ya un juicio o había decretado un juicio para los cananeos que habían despreciado las oportunidades que Dios les había dado. Y claro, este tema también lo hemos hablado aquí en el canal muchas veces. O sea, Dios le dio al pueblo de Canaán mucho tiempo, los 400 años que los israelitas estuvieron en Egipto, más los 40 años que estuvieron en el desierto. Esa gente no que era vivir en oscuridad, era que les gustaba vivir en tinieblas espirituales y hacer las cosas según su propia percepción. Ignoraron las revelaciones del Señor. Y Dios, mira, Dios siempre ha buscado las maneras de que su mensaje llegue a cualquier persona. Cuando regresemos, cuando retomemos de nuevo el libro del Génesis, vamos a ver más ampliado todo lo que hemos venido estudiando. Oh Canaán, tierra de los filisteos, te haré destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar pradera para pastores y corrales de ovejas. Cambiará. Las labores que ustedes hacen, las cosas que se hacen allí, serán cambiadas. Ya no se hará lo mismo en aquel lugar. Si las cosas antes estaban mal, ahora se harán mejor. Será aquel lugar para el remanente. Aquí la palabra remanente, lo que queda. Y evidentemente aquí está haciendo referencia a los fieles. Dios daría esos territorios a sus fieles para que pudiesen vivir a la altura de la norma divina. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará. Estaremos constantemente, o en este caso en el contexto que estamos leyendo, ellos vivirían delante de la presencia del Señor, siendo fieles en todo momento y en todo lugar, sea de día, sea de noche, sea en cualquier lugar donde se encuentren. Ellos iban a estar viviendo delante de la presencia del Señor, porque el Señor los visita, los guarda, los protege y levantará su cautiverio. No olvidemos que este mensaje también se presentó no solo en el contexto del rey Josías, sino que también cuando Jeremías empieza su ministerio profético, se conocía también del mensaje de Sofonías, así que fueron prácticamente mensajes paralelos. Ellos sabían que iban a un cautiverio, algunos no lo aceptaban, iban a un cautiverio, pero Dios los iba a traer de su cautiverio. Y ya desde el punto escatológico, lo que nos compete a nosotros, hoy vivimos en un exilio espiritual. Estamos en este mundo, pero a medida que vemos las cosas que están a nuestro alrededor, sentimos que no somos de este mundo. Sentimos que queremos algo mejor para nuestra vida que la misma sociedad no puede darnos. Y cuando Cristo venga, Él tomará a los suyos para vivir en el reino de los cielos y en la tierra nueva por toda la eternidad. Personas que han vivido a la altura de los principios y las normas que el Señor decretó para toda su creación. Dice el versículo número 8, yo he oído las afrentas de Moab. ¿Se acuerdan que al principio del video colocamos un mapa donde estaba el territorio de Moab y de Amón, que eran los hijos de Lot, o sea, los descendientes de la familia de Lot? Bueno, yo he oído las afrentas, las burlas, las mofas, las cosas despreciables que los moabitas han hecho o dicho hacia ustedes. Y los denuestos de los hijos de Amón, Moab y Amón, en contra de Israel y Judá, con que deshonraron a mi pueblo. Yo sé todo lo que ha pasado, tanto internamente como externo. Aquí Dios está diciendo, yo lo conozco todo, yo sé la realidad de la sociedad, de todo el mundo. Sé los problemas que están internos y sé los problemas que están externos.
He visto cómo han deshonrado a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio, sobre el territorio de Judá. Por tanto, vivo yo, y aquí Dios hace un juramento, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma. Recuerdan que yo les dije que Moab estaba cerca del Mar Muerto, donde aparentemente estaba Sodoma y fue destruida y quedó todo eso hecho sal. Al Mar Muerto se le llama Mar Muerto porque dentro del agua no hay peces, el agua es muy salada. De hecho, ya este lugar del Mar Muerto se ha convertido en un sector turístico donde las personas van y se bañan y flotan en el agua porque la sal las hace flotar. Y se cree que allí estaba Sodoma. Y se le da una advertencia a Moab. Esto es una advertencia a Moab para que también despierten. Y no es la primera vez, ya en varias ocasiones hemos leído advertencias hacia Moab y juicios hacia Moab. Moab será como Sodoma y los hijos de Amón serán como Gomorra. También serán destruidos, castigados por su pecado. Campo de ortigas, campo de plantas silvestres de territorios abandonados, mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo lo saqueará. El remanente se merece esas posesiones. Por su fidelidad, por su amor, por su confianza en el Señor, por su estilo de vida. Hay quienes dicen que las obras no son importantes. Las obras no te garantizan a ti la salvación. Eso está claro, la salvación es por fe. Pero las obras son la demostración de la fe que hemos aprendido a desarrollar por la obra santificadora del Espíritu Santo. Es el Espíritu que obra en nosotros y nos transforma. El remanente de mi pueblo los heredará. Desde lo escatológico nosotros heredaremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto les vendrá por su soberbia. ¿A quién? A Amón y a Moab. Porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Mi querido hermano, quizás tú te sientas oprimido por aquellas personas que, aunque se digan religiosos, entre comillas, son personas que desprecian las normas de Dios, que era lo que debía diferenciar a Israel del resto de las demás naciones. La norma de vida, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran los que les decían a ellos: no tengas dioses ajenos delante de mí. O sea que la idolatría que experimentó Moab, Amón y el mismo Judá fue como consecuencia de haber dejado al lado los mandamientos de Dios. Hoy, lamentablemente, dentro de nuestro ambiente cristiano protestante, se ignora, se desprecia la ley de Dios. Eso es un terrible error, un error catastrófico que se está enseñando en los púlpitos de muchas iglesias. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros del resto del mundo? Pues la norma de vida, eso es todo. Porque la norma de vida refleja el carácter de nuestro Creador. La norma de vida es el código de justicia divino. Entonces, si nosotros ignoramos esa norma, entonces ¿qué vamos a heredar? Si vamos a seguir viviendo en la tierra nueva como habitantes de este mundo contaminado. No. Necesitamos comenzar a vivir con la norma de justicia para heredar lo que otros por desobediencia lamentablemente perderán. Porque fueron soberbios, se engrandecieron contra el pueblo de Dios. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos sus dioses. Fíjate que aquí está la descripción de la violación del segundo mandamiento. Destruirá a todos los dioses o lo que ellos consideraban dioses, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. En algunos corazones habrá una reforma, un cambio, un despertar. Pero eso debe suceder antes que se termine el tiempo de gracia. Y esto debía suceder antes de la destrucción que iban a experimentar todos estos pueblos. En algunos casos de mano de los asirios y en otros casos de mano de los babilonios. Aunque los asirios también serían destruidos por Babilonia, una alianza entre Babilonia y los medos. También vosotros los de Etiopía, ya más refiriéndose a los territorios africanos, ¿sí? O sea, todos esos territorios, África o parte de Arabia, o lo que hoy sería África y Arabia, seréis muertos con mi espada. Esto evidentemente habla de guerra, pero desde lo espiritual estaríamos hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor.
y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como en un desierto. Aunque desde lo espiritual ya Asiria, aunque era muy fructífera desde el punto de vista material, Asiria, Nínive, ya hemos estudiado Nínive en varias ocasiones, tanto con Jonás como con Nahum. Es decir, que todavía no se había cumplido la ejecución del juicio hacia Nínive, que fue en el año 612 a.C., pero aunque ellos eran una ciudad muy próspera, en realidad tenían hambre espiritual. Estaban padeciendo por el alimento espiritual. Y eso nos lo demostró la predicación de Jonás. Un solo sermón, dado incluso hasta con indiferencia, hizo que hubiera un despertar. ¿Y cuántas personas hoy no están con esa hambre espiritual? ¿Cuántas personas no se están muriendo de sed? Si nosotros no presentamos esa luz, ellos no podrán decidir si tomarla, si aceptarla, si disfrutarla. Es evidente que Dios de una u otra manera hará que ese mensaje llegue. Puede llegar contigo, puede llegar con otra persona, pero qué privilegio será que tú seas el instrumento del Señor para compartir una luz al mundo. Israel debió haber sido esa luz. Dios de alguna u otra manera hizo que ese mensaje llegara, pero estas personas lo rechazaron y entonces se convirtieron en desiertos. No todo el mundo va a aceptar, pero tenemos el privilegio de compartir. Dice el versículo 14, rebaños de ganados harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano, o sea, los animales del campo, los animales salvajes, tomarán estos lugares desolados. Esto también me hace recordar, y lo mencioné en el video anterior, el capítulo número 19 del libro de Apocalipsis. Yo sé que les estoy despertando la curiosidad por estudiar las profecías apocalípticas, pero vamos llevando capítulo a capítulo todo el texto bíblico hasta que lleguemos allí. Pero me hace recordar mucho porque cuando Cristo venga, nosotros los salvos, los que esperamos estar allí, o sea, yo por fe tengo ese deseo de estar en la patria celestial, espero que tú también tengas ese mismo deseo y anhelo. Vamos a estar durante 1000 años en el reino de los cielos y la tierra quedará desolada. Yo tengo una percepción personal, tengo una interpretación mía, no es que yo lo haya leído en ningún lado, pero yo creo que a pesar de todo, aquí habrá animales que ya poblarán toda la tierra, la vegetación y todas las cosas, no sé, es una percepción, quizás esté equivocado. Pero Apocalipsis hace entender como que las personas que queden muertas aquí pues serán comidas por los animales salvajes, porque muchos morirán con el resplandor de la gloria de Dios. Pero me estoy adelantando a Apocalipsis y aquí el relato desde el contexto del libro del profeta Sofonías hace entender que estos territorios quedarían tan asolados, tan abandonados, Asiria y muchos territorios más, prácticamente desiertos, que serían visitados por animales salvajes. Se menciona a los erizos, también se menciona aquí al pelícano. Entonces, rebaños de ganados harán en ellas majadas, todas las bestias del campo, el pelícano también, el erizo dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será destruido, su fortaleza quedará destruida. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada. Entonces, no es muy diferente la condición de Judá, de Israel y de las naciones que estaban alrededor, no es muy diferente a la sociedad actual. No es muy diferente. Hoy en día estamos entregados a los placeres, estamos entregados al entretenimiento, a los que nos causa esa efervescencia. Y sabes que a mí me llama mucho la atención, y esto es una amonestación para nosotros, una amonestación para ti, para mí, para cualquier persona. Hoy en día queremos que nuestras iglesias sean efervescentes, eufóricas. Y a veces esa euforia nos aparta del juicio, o sea, de la razón, de lo que es lógico o de lo que Dios quiere para nosotros. El placer es momentáneo, es circunstancial. Y lamentablemente nosotros estamos dejando a un lado la profundidad de la palabra y le hemos dado más importancia al sentimiento. Y aquí el Señor describe a Judá y a todas las naciones alrededor como ciudad alegre que vivía confiada. Y creemos que porque tenemos ese sentimiento, ya
tenemos la bendición de Dios. La bendición de Dios radica en la obediencia a sus mandamientos. La bendición del Señor se derrama sobre nosotros cada día, pero lo despreciamos. Vivimos confiados. La que decía en su corazón, yo y no más. ¿Y cómo fue asolada? ¿Cómo fue destruida esta ciudad? Hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Hoy, muchas congregaciones son motivo de burla, y no precisamente por su mensaje, sino por la manera como practican la supuesta adoración. Digo supuesta adoración porque, uno no conoce lo que hay en el corazón de cada persona, no sabe la realidad. Pero aquí hay un llamado a una reforma en nuestra vida. Volvamos al versículo número 1 y con esto vamos a ir terminando ya este análisis. Porque el llamado a la congregación es inminente. Es un llamado que nos motiva a reflexionar, a meditar. A que ya dejemos de ser desvergonzados para que aprendamos a humillarnos delante de nuestro Dios, buscándole con humildad y poniendo por obra lo que dice aquí el relato. Mira, en esta versión, poner por obra sus mandamientos. Los que obedecen sus mandamientos actúen con rectitud, actúen con humildad y quizás así encontraremos refugio en el día de la ira del Señor. Tú hoy, mi querido hermano y hermana, puedes ser una bendición para todos los que están a tu alrededor. Tú eres la bendición de Dios. Tú eres el mensajero y la mensajera de Dios. Que tu estilo de vida demuestre que vale la pena seguir este camino. Que la relación con tus hermanos de fe sea una relación de constante crecimiento. Que cuando cometamos errores nos reprendamos mutuamente y nos ayudemos, nos levantemos, nos demos la mano y levantemos juntos nuestros brazos al Señor. Alcemos nuestros ojos al Padre Celestial y dependamos de Él en todo tiempo para que el día de su juicio sea un día de alegría, de gozo, pero no un gozo momentáneo, no un gozo efervescente, no una circunstancia, sino un gozo pleno por toda la eternidad. Y así, hermanos, nuestra fe se fortalecerá cada día y podremos vivir con esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.